Hermana Amada, en su experiencia de campo, ¿cuántas veces vemos y testimonios, verdad? Yo tuve la experiencia de estar apoyando una obra misionera en la frontera de Siria, Ujú. eh, y ellos con refugiados, con niños refugiados, lo que se le llama Ok. los niños que ya no lloran, los niños que ya no Sí. lloran, que no tienen lágrimas. ¿Qué experiencia tiene usted con respecto a eso? Bueno, no tengo tantísima experiencia con refugiados porque todavía no he estado trabajando como mucho tiempo con ellos. Sí, tuve la experiencia en Costa Rica cuando llegaron los primeros refugiados hace unos 4 años que venían en masa. ¿Verdad? Era la primera experiencia para nosotros. Yo estaba como directora de lo que es la cooperación misionera costarricense y me sentí obligada completamente y con una responsabilidad grande ante los emigrantes que llegaban y llegaron a las fronteras. No sabíamos qué hacer, ¿verdad? Pero sí nos organizamos bastante con lo que era la alianza costarricense, la alianza de pastores nacionales y con todas las agencias misioneras que estábamos y reunimos material, ¿verdad? De todos jabones, esto y el otro, y también un grupo de pastores y líderes que estuvieran con ellos dándoles el apoyo emocional, apoyo lo que es, ¿cómo se llama?, de hablar con ellos, de hablar de la palabra, y fue un tiempo hermoso, hermoso, donde llevamos alabanza. Y yo soy también veterana de la Cruz Roja y entonces ellos contacté primero con mis compañeros, ¿verdad?, de Cruz Roja, porque todavía no se había organizado tanto el país, porque era la primera experiencia que tenían. Sí los tenían en un gran refugio, un refugio muy abierto, que todavía no habían las condiciones como para ellos, en tiendas de campaña, etcétera. Y fue muy bonito porque de ahí se empezó en Costa Rica y pasan muchos por Costa Rica, entonces se les ya con psicólogos, ya sí el país está bien organizado en el área de salud, con psicólogos, con parte religiosa que van, hay muchas iglesias que están a los alrededores, hay dos centros, uno al norte y otro al sur. También tuve la experiencia en Haití, cuando el terremoto, que muchos se refugiaron ahí, y es en las dos partes que más he estado, ¿verdad? Aquí los migrantes que están lejos de nosotros, donde yo por lo menos estoy, ¿verdad? Pero sí tengo muchos misioneros conocidos que están trabajando en Europa con refugiados, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos es el Movida, que es una organización que trabaja para jóvenes y hay varios costarricenses de los cuales están trabajando allá. Ellos cuentan que trabajan mucho en el área de enseñanza, tal vez de otros idiomas, en la parte de evangelización. Hay mucha necesidad emocional y ellos cuentan mucho las experiencias que ellos tienen, que son fuertes y yo creo que tenemos que volcar los ojos a los emigrantes, ya que son muchos. Anoche, por ejemplo, hablaba yo con mi hijo de donde estaban los refugiados que vinieron de todo, de Centroamérica y el Caribe y están en la frontera aquí con Estados Unidos, frente al río. Aquí está haciendo un frío ya más en esas zonas fuerte y yo le Ujú. decía, solo Dios los puede acompañar, de que muchos van a morir, yo sé que muchos van a morir en estos momentos y porque el frío aquí es fuerte, fuerte y están en tiendas de campaña. No están en las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, si el Señor ha estado moviendo al mundo, nosotros tenemos que movernos también, ¿no?
y más en esta área que puedo decirle que hay mucho emigrante, que ya nos llegó muchos después de varios años y ahorita que es los que están en la frontera, que ha sido pero muchísimos los que vienen desde Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y otros hasta África, ¿verdad? Y están aquí en este país. El tema de las migraciones, Chile es un país que ha recibido mucha migración, mucha migración. Eh, y a veces no se entiende, hermana amada, a veces no se entiende y lo ven como una molestia, en vez, ¿verdad? Y ahí es donde tiene que nacer el amor filial, el amor de hermanos, el amor Es de no importando, ¿verdad?, de dónde viene, sino que poder extenderle la mano, porque todos hemos sido peregrinos, dice la palabra del Señor, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, qué importante lo que usted nos está comentando. Para terminar, ¿alguna experiencia que quizás usted haya vivido en su trayecto ministerial, donde quizás su vida, porque estar en esos países, en Pakistán y todos esos, es arriesgar la vida, es arriesgar la vida, o sea, así es, no es otra así es. cosa. Entonces, Sí. ¿alguna experiencia que nos pudiese contar? Sí, sí, sí. Por cierto que anoche estaba viendo con mi hijo una experiencia de unos misioneros que habían ido a un país como por la China, por ahí, y me dice mi hijo, mami, por dicha que vos nunca has estado, ¿cómo que has estado en países con guerra? Le digo, ¿cómo que no? ¿Te acuerdas cuando estuve en Pakistán que eran bombardeos toda la noche? Y yo al principio, con mi mala experiencia de bombas y de un país tan de paz, yo decía que eran juegos pirotécnicos. Y cuando ya empezaban todas las noches las mismas cosas, entonces yo dije, no, esto no es juegos pirotécnicos. Y tuvimos que orar todo el grupo porque para que el Señor nos ayudara a quitar cualquier miedo, porque no estábamos acostumbradas, más que todos éramos costarricenses, hasta que después el líder llegó y nos dijo que sí, que eran bombardeos, amanecían muertos en la mañana y orábamos mucho para que fuera resguardado el campo donde estábamos, que estaba el hospital y nosotros vivíamos a la par, ¿verdad? Entonces, cuando amanecía, íbamos y el montón de piedras en medio de las calles que había sido bombardeo por 4 o 5 horas, ¿verdad? Entonces, nosotros orábamos y decíamos, Señor, que ninguna bomba de esas llegue y pase donde nosotros, porque sabíamos que éramos fulminadas, ¿verdad? Y yo estuve unos años mientras que mis hijos estaban más o menos pequeños, hice varios, ¿cómo se llama? Eh, como viajes a corto plazo. Y recuerdo que esta vez mi hijo tenía como 10 años, mi hijo mayor, Isaac, y entonces se fue la luz, hubo tanto el bombardeo que se fue la luz y todo, y el contacto con el correo. Y cuando ya pude entrar a hablar con él, me puso ahí, nunca se me olvida, mamá, ¿estás viva o estás muerta? Y entonces yo le dije, no, todavía estoy aquí, todavía estoy viva. Entonces uno sabe que aunque deje hijos y como hizo el Señor, todo hay que dejarlo por Él, aunque a veces es duro y a mí me criticó mi familia de ir a un país tan peligroso teniendo hijos que no eran, todavía estaban empezando la adolescencia, pero yo sentí que era el Señor que me mandaba y que era el Señor el que me cuidaba. Entonces así fuimos todas, ¿verdad? Sabiendo que en cualquier momento nuestras vidas podían quedar ahí. Pero ¿qué más servirle al Señor si es lo más maravilloso que nosotros podemos tener y la mayor oportunidad de servirle y de hacer caso cuando el Señor nos manda? Porque cuando el Señor nos manda y obedecemos, el Señor nos cuida.
A veces es que desobedecemos Amén. y vamos cuando no es el tiempo que el Señor nos dice, pero si vamos en el tiempo del Señor, el Señor va a tener esa protección. Yo quería, antes de terminar, eh, decirles, enseñarles más que todo. Este fue un libro que lo hice aquí en México a principios de año, una carrera de vida. El libro lo hice sobre mi biografía. Todo lo que se venda en esto es para la misión aquí en México. Voy a sacar otro libro sobre espiritualidad para el otro año y espero seguir escribiendo porque hay mucho que escribir, ¿verdad? Entonces, si lo ven en Qué Amazon, bonito. eh, sí, también quedó aquí, con esto del bestseller. Fue un bestseller, ahí está, por ahí lo ven, el signo del bestseller, por acá. Sí, Entonces, arriba. sí, aquelita. Entonces fue un libro que también, gracias a Dios, se pudo vender bastante y todavía pues quedan algunos y pueden adquirirlo por Amazon. Se los agradecería porque todo ese dinero pues va para la obra ahora que estoy en México, ya que aquí es un país con tanta necesidad y estamos trabajando bastante con iglesias, estoy trabajando en cárceles, estoy trabajando con los centros, ustedes saben cómo es la droga aquí, con los centros de drogadicción, Sí. ayudando en esa área, ya que aquí es demasiada droga, ¿verdad? Que eso es lo que le duele a uno, ¿verdad? Se pierden muchos Sí. muchachos metidos en lo que es la droga para ganarse también la plata muy fácil y no saben al mundo en que se meten. Hermana Amada, muchísimas gracias por esta entrevista, de conocer a mujeres valientes como usted. Yo siempre digo, ustedes son nuestros héroes, los que van ahí donde nadie quiere ir, donde otros quizás dirían, no, 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 ustedes sí han ido. Y yo les bendigo con todo mi corazón. Desde Chile, como decimos, como yo siempre digo, eh, eh, los mexicanos no pueden vivir sin Chile. Así Está que bien, bueno, eh, bueno. ah, sí que Y yo nos quiero, une eso, nos une el, ah, y Dios la sí, sí. bendiga mucho y la siga guardando y cubriendo, hermana amada. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la bendición. A mí ha sido un privilegio estar aquí con todos ustedes y en algo pueda servir. Con mucho gusto estoy para ayudar y para servir. Dios me le bendiga y a todos los Amén. escucha. También un abrazo aquí desde Ciudad de México, una costarricense aquí en este país. Bendiciones. Amén. Bendiciones.